Habíamos visto la línea de transmisión coaxial en comparación con las guías de onda, que esta no era Wickham, y que podíamos tener ondas transversales electromagnéticas. Habíamos entonces obtenido cómo iban a ser los campos en estos casos, pero vamos a verificar que esto cumple las ecuaciones de Maxwell que las teníamos cuando vimos guías de ondas en general y también las condiciones de borde. Bueno, acá tenemos los dos campos y vamos a ver primero ley de Gauss, que la que divergencia de, en este caso, sea igual a cero porque no teníamos carga. Entonces, como está en cilíndricas, veamos cómo es divergencia de B en cilíndricas. Tenemos 1 sobre S d de S y luego S BS, es decir, S y componente S de E. Y después tenemos componente phi y componente z, pero no tenemos ninguna componente más excepto la S, así que eh, simplemente es hacer esto multiplicado por S, pero ahí se va a cancelar este S que está en el denominador, así que va a quedar una constante en términos de S, y la derivada va a dar 0. Por lo tanto, la divergencia de E da lo que esperábamos, que sea igual a 0. ¿Qué pasa con la divergencia de B? Hacemos lo mismo, es 1 sobre S. Observemos que ahora solo tenemos phi, así que este 1 sobre S debe phi de phi. Estos dos no van a estar, van a ser 0. Por lo tanto, vamos a tener d de phi, b phi como lo dice entonces la componente phi. Y la derivada de b phi en términos de phi no tenemos nada. Es decir, esto vuelve a ser 0 y se cumple también la ecuación de Maxwell, divergencia de B igual a 0. ¿Qué pasa con el rotor de E? Solo tenemos componente S y esa componente depende de Z y de S. Eso es lo más importante a tener en cuenta para el rotor. Entonces, componente S tenemos acá y tenemos acá. Así que estos dos términos nos van a importar, pero este es en phi y nosotros no tenemos nada en phi. Así que este término se hace 0. Queda nada más que esto entonces. dbs dz. Así que esto es des dz. Y esto es en phi versor. Sí. El otro lado de esta ecuación de Maxwell tenemos menos dB de t, que es la ley de Faraday. O sea, por lo tanto vamos a tener menos dB de t. Entonces, derivar en t esto con un menos va a ser menos omega a cs seno de kz menos omega t, y acá con el otro menos se hace más. Derivar s de z, bueno, va a salir un k. Vamos a tener a k menos s seno de kz menos omega t. Lo que hay que notar es que k era igual a omega sobre c. Entonces ahí tenemos exactamente lo mismo. Falta un signo que es, acá esto en realidad es negativo, porque tenemos el menos que sale de derivar acá, sale un menos omega. Después tenemos de menos seno, que eso lo hacía positivo, y este menos que está acá afuera lo vuelve negativo. Y ahí quedan exactamente iguales, estos dos. Queda ahora ley de Ampère-Maxwell. Por un lado, rotor de B. Tenemos un B phi, así que nos va a interesar este término y este término. Pero derivada en z y derivada en s tenemos.
Acá faltó que esto estaba en phi versor, tanto esto como esto que venía del B. En este caso, entonces tenemos db phi de z, esto es en ese versor con un menos correspondiente a este db phi de z con un menos, y ahora viene este que es más 1 sobre s t de s s b phi, y esto es en z versor. Observemos que esto va a ser 0, esto de acá va a ser 0 porque ocurre lo mismo que antes. Como hay un s multiplicando, va a cancelar el s que está acá y entonces es una constante en s y esta derivada da 0. Por lo tanto, quedaría ser la derivada en phi, la derivada de b phi en dz, eso. Y en este caso entonces vamos a tener a c s y sale un k, tenemos el seno otra vez y nos saca un menos afuera, kz menos omega t, y en ese versor. Del otro lado de la ley de Ampère-Maxwell, sin corriente, tenemos la derivada del campo eléctrico. Eso es 1 sobre c cuadrado de t. Esta es una de las formas de escribirlo. Se puede escribir también con el mu 0 y el epsilon 0. Así que esto es derivar acá en el tiempo. Tenemos a c cuadrado s, tenemos el seno de kz menos omega t. Al derivar sale un omega, sale también un menos, pero con el menos del seno se cancela. Y entonces otra vez ambas cosas van a dar lo mismo porque k es igual a omega c. Así que acá aparece un omega y un c cuadrado. Y otra vez acá hay un signo de más porque acá traía un menos. Es lo mismo que antes. Tenemos un menos seno y el menos este que estaba afuera lo convierte en más. Se cumple entonces la ley de Ampère-Maxwell. Por otro lado, las condiciones de borde era que E paralelo era igual a 0 y B perpendicular era igual a 0. En nuestro caso, componente paralela en el borde, si vemos la línea de transmisión coaxial, tenemos en dirección Z lo que sería paralelo al borde, es decir que para nosotros es EZ y no tenemos, así que eso es igual a 0. Por otro lado, la componente perpendicular del campo magnético, eso tiene que apuntar en radial, en ese versor. Por lo tanto, eh, esto va a ser BS, que también es 0 por como tenemos el campo magnético. Entonces se cumplen tanto las ecuaciones de Maxwell como las condiciones de borde que teníamos en general.